Sabemos del uso ilegal de la caja fija. Fue la entrada de la trama Gürtel en nuestra comunidad. Así lo atestiguan los autos del juez Ceres, que decía que se utilizaba la caja fija precisamente porque era opaca al control y porque dificultaba su fiscalización. Y fíjese, si la caja fija es opaca, que este informe de la intervención del año 2012 sobre el área de presidencia, señor Fabra, sobre 182 cuentas justificativas, seleccionan 39. Y en 21 de esas 39 hay irregularidades, en el 53%. Falta de descripción del objeto de la factura, no se identifica a la persona que conforma el suministro, no consta la conformidad con el servicio, la documentación no es original, falta de todo. Eso es lo que usted en su área hace. La pregunta es, ¿piensa usted reclamar la devolución de los gastos de caja fija que se han ejecutado mal por parte de los responsables? ¿Lo piensa hacer, sí o no, Gracias, señor Fabra? señor Luria.